Buenas noches, amigas y amigos. Hoy nos atrapa un tema que ha sido quizá de los más polémicos en los últimos tiempos, que tiene que ver con los narcobienes. Nos ha dejado sin una ministra en la Secretaría Nacional de Bienes decomisados de los narcotraficantes. Y eso lógicamente llama a una reflexión en la cual tenemos que analizar cómo, por qué se da y cuáles son las claves en el combate en contra del narcotráfico y de los narcotraficantes, los actores principales en este tema. No se vayan, porque después de la pausa estará con nosotros el fiscal antidrogas Marcelo Pecci, quien nos dará detalles de cómo se vive día a día esta lucha en contra de este flagelo del crimen de una organización internacional. Como le decía en el bloque anterior y al inicio de este programa, esta noche vamos a hablar sobre el tema del combate al narcotráfico. Un flagelo que hace dudar a muchos de si incluso los países, incluido el Paraguay, van a ser viables a largo plazo, con el crecimiento, la facilidad, la plasticidad que tienen las organizaciones criminales y los muchos pasos que llevan adelante desde el momento que no tienen que respetar ninguna norma de derecho de los tentáculos de la justicia, que lógicamente operan a veces con elementos que no son propiamente confiables. Y esta noche vamos a estar hablando de eso con una persona quien nos puede contar en primera persona lo que es esta lucha, el doctor Marcelo Pecci, fiscal antidroga. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Gracias a usted por aceptar la invitación, doctor. Sabemos que, el día de ayer la doctora Karina, la exministra de la Cenavico, ha dejado el cargo, ha renunciado. Hoy la queríamos tener también a ella aquí, pero obviamente todavía no existe una resolución firme del Ejecutivo sobre su reemplazo. Y vamos a conversar con usted contando como una historia sencilla para que la gente pueda entender ¿dónde empieza el flagelo de la lucha contra las drogas, doctor? Este es un mal que tiene un problema desde la oferta o desde la demanda. ¿Cómo podemos explicar esto y quiénes son los actores que hoy están en el Paraguay detrás de estas grandes redes? Bien, el narcotráfico evidentemente ha logrado permear en los estamentos que precisamente deberían estar llamados a combatirlo, por lo menos en gran medida. Entonces, el gran desafío de un tiempo a esta parte, desde la perspectiva del Ministerio Público y todos los órganos de apoyo, fue el de aglutinar a todas aquellas personas comprometidas y al servicio de la lucha contra este flagelo. Para que la gente pueda comprenderlo mejor, el Ministerio Público ejerce una persecución penal, dirige un procedimiento, pero basa en gran medida sus actuaciones en los insumos investigativos y de inteligencia que puedan brindarnos los organismos de seguridad como la SENAT, la Policía Nacional. Y fue así que de un tiempo a esta parte, como lo decía, ya en varios años de gestión, la Unidad Especializada contra el Narcotráfico fue obteniendo muchos logros. Hay fiscales de bastante experiencia, ya con más de 5 años de gestión en narcotráfico, que estuvieron en lugares muy conflictivos también, y se fueron obteniendo muchas condenas en ese sentido. Ciertamente, haciendo una retrospectiva, Sebastián, una década atrás, o un poco más quizá, lo fundamental era llegar a los líderes de la organización o aquellos narcotraficantes que ciertamente no era tan heterogéneo en cuanto a su composición, las estructuras que manejaban. Luego fuimos evolucionando en los parámetros de lucha y nos dimos cuenta que no solamente era las cargas y eran estos narcotraficantes, sino llegar al estado actual, que son los bienes. Pero esto no quedó aquí. También detectamos todo un sistema de blanqueo de capitales que era lo que permitía realmente a estos grupos criminales insertar el dinero mal habido
y reinstalarlo en negocios que quizás hasta impositivamente estaban del todo formalmente correctos, pero obviamente en lo que subyacía había muchísimo de ilegalidad y de inserción de capitales espurios. Entonces, ese es el escenario actual, el de luchar contra estas organizaciones criminales. Y en tal sentido, la doctora Sandra Quiñones, que tiene una vasta trayectoria en lo que es lucha contra la criminalidad organizada, nos ha asignado la función a un grupo de fiscales. Aparte de yo, están también los fiscales Alicia Saprissa y Hugo Volpe, y estamos en esa perspectiva de ir profundizando esta lucha. Hay dos cuestiones, doctor, que son muy importantes para poder comprender esta dinámica. ¿Quién es el narco? El narco grande, digamos, el capo. ¿Y para qué trafica? Y esto va a venir después por una pregunta posterior que estoy seguro que usted sabe ya de antemano por qué le pregunto, pero es importante que la gente pueda comprender cuál es la lógica del narcotraficante. El narcotraficante es una persona que lógicamente trabaja en redes, pero es también una persona, cuando se habla de capos, todo narcotraficante que pasa al mediano porte quiere llegar a ser un capo. Sí, bueno, vayamos perfilando la respuesta. Considero particularmente que el narcotraficante de organizaciones criminales de preponderancia sobre todo es aquel que ha logrado obtener apoyo de muchos estamentos políticos, sistema de justicia, organismos de apoyo, al punto tal que una vez que estas autoridades o estos agentes estatales ya están comprometidos con ellos, ya obtienen rédito y ya no pueden salir de ese esquema, y muchos de ellos ni siquiera tienen la intención de hacerlo. Entonces, en eso consiste, y así va ganando, entre comillas, un llamado respeto en los ámbitos criminales, porque es capaz de ejecutar órdenes, ya de eliminar a una determinada persona, es capaz de amedrentar, es capaz de realizar hechos conexos como el ataque a camiones blindados, a bancos, e inclusive, y aquí ya entra otro tema muy complicado que es el sistema penitenciario, es capaz de manejar los tentáculos de su organización desde las cárceles, y prueba de ello tenemos el grupo transnacional PCC, que ciertamente está generando muchísimos problemas a nivel nacional. Ese es el narcotraficante, el que tiene dinero a caudal, obtenido en forma muy rápida, y el que también logra de una u otra manera vulnerar la necesidad, la falta de educación, la falta de salud, la ignorancia de la gente, y lo va comprometiendo en el sentido de que sean o colaboradores o que incluso trabajen para ellos. O sea que hay una captación de agentes de mediano porte dentro de cada núcleo de narcotraficantes que les sirven como si fuesen agentes de un servicio de inteligencia, doctor. Sí, totalmente. Entonces, esto sí. se da, claro, esto se da, por ejemplo, cuando tenemos que trasladarnos a un lugar y los problemas empiezan desde cualquier movimiento que hagamos aquí en la propia capital. Y esto se va acentuando a medida que salimos del departamento central y vamos dirigiendo el grupo táctico o el grupo de inteligencia a los lugares donde tenemos que operar. Entonces, ciertamente, cuando uno llega a interceptar una avioneta en un camino vecinal, ni siquiera ya se usan estancias últimamente, y ve en las cercanías 2 o 3 patrulleras en un despoblado, evidentemente, cotejando esto con la información de inteligencia, se confirma esta hipótesis de que hay un pleno apoyo. O cuando, tal cual aconteció hace unos días nada más, se sustraen vehículos que fueron debidamente lacrados, custodiados en un lugar cerrado, y estaban imposibilitados de ser movidos, salvo con ayuda mecánica y de grúas, ¿no? Entonces, con sorpresa, vimos que estos vehículos fueron sustraídos también, y para darte una idea, Sebastián, estaba el propio comandante de la Policía Nacional allí. Entonces, quiere decir que si suceden este tipo de hechos, estas organizaciones evidentemente siguen estando logísticamente un paso más. ¿Cómo vencer esto? Bueno, esa es la pregunta.
Yo confío plenamente para que la gente no caiga en total desánimo de que hay todavía personas comprometidas que están luchando por esto, hay policías buenos, hay agentes de Senat buenos que realmente sienten su misión y que consideran lo que siempre debió ser, que el servicio público es, como su nombre lo señala, dar algo más al Estado y difícilmente uno puede hacer mucho dinero con un salario, exclusivamente con un salario estatal. De hecho, la justicia paraguaya es una de las peores pagadas, ¿no? Entonces, requiere mucho de vocación de servicio. No es menor lo que está diciendo, doctor, porque aquí en la estadística vemos que la policía, usted habló de la justicia, lo cual yo concuerdo. Aquí estuvimos la semana pasada hablando sobre el tema de transparencia en el Poder Judicial. Hablábamos que el dilema de que jueces muchas veces ganan menos de lo que está ganando un relator de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, por ejemplo, para firmar sentencias y demás. Bueno, esas cosas que uno mira ya de mi perspectiva, ya de cuando era parlamentario. Pero la policía también dice aquí en la página la página del Centro del Hemisferio Occidental de Defensa de los Estados Unidos, la policía paraguaya gana una tercera parte de lo que ganan las policías de la región. ¿Podría ser eso correcto? Sí, si no es exactamente correcto, se acerca muchísimo a la realidad, Sebastián. Yo suelo hacer la siguiente reflexión. El poder del narcotráfico es económicamente muy elevado y suelo señalar que si un policía, por citar un ejemplo, puede ganar 6 millones y el Estado le puede elevar el salario a 12 o a 15 millones, evidentemente el esquema de narcotráfico y de crimen organizado lo podrá triplicar, si le es útil a esa organización. Entonces, es importante el salario, pero es una parte incompleta. Lo que se necesita es jerarquizar a la persona. ¿Qué significa eso? Que realmente ese funcionario estatal se sienta realmente comprometido, se sienta congratulado por su población a la que sirve, pueda tener actualizaciones permanentes, reconocimientos, un nivel acorde y de protección a su familia. Entonces realmente este funcionario termina con un nivel de autoconfianza y seguridad básica que le permite realmente ejercer sus funciones. Yo creo que ahí está el camino. O sea que obviamente nunca vamos a poder alcanzar la tentación de lo que ofrecen los narcos. Eso es categórico. Me imagino que porque pasará por una cuestión de una millonada y ahí vamos a ir acercándonos sobre el tema de los bienes. ¿Cuánto es, doctor, si usted ha sabido alguna vez, por lo menos de trascendidos de la gente que trabaja con usted en los operativos, las ofertas que se hacen para cantar, entre comillas, o para colaborar por lo menos en la red logística de un narcotraficante? A nivel de inteligencia se han escuchado montos que van desde los $60.000 hasta los $300, $400.000, de acuerdo a esquemas de protección o a vulnerar evidencias. Y lastimosamente el problema no empieza ni culmina en el terreno operativo. Luego de la incautación de la alta carga de cocaína, de la avioneta, de la embarcación, de la estancia, ahí empieza realmente otra lucha que es la jurisdiccional. Realmente hemos tenido decisiones totalmente complacientes con el crimen organizado en los últimos tiempos, no obstante hemos logrado importantes logros a nivel del Ministerio Público, como el comiso de estancias, está la de Jarvis Jiménez Pavao. También en lo que a mí respecta puedo citar el tema de Marcelino Colmán, Neri Pinazo. El caso de Neri Pinazo es muy particular y quiero hacer mención a eso porque hace poco hicimos un tercer juicio. Se realizó un primer juicio, absolución por un tribunal. Absolución en cuanto, digo bien, una condena al lavado de dinero, pero no al lugar al comiso. Y una condena por lavado de dinero para una persona que ya está 18 años en cárcel por tráfico de drogas es insignificante y hasta simbólica, ¿no? Pero el comiso no. Había una negativa injustificada, se apela, se vuelve a hacer un segundo juicio, nuevamente no. Entonces, en un tercer juicio, hace unos meses se ha logrado eso y ahora está en apelación. Eso a modo de graficar el concepto para que la gente entienda que muchas veces el problema trasciende la esfera operacional, como así también en este momento quiero hacer un reconocimiento a jueces valientes y honestos que en todas las instancias los hay. Entonces, ciertamente aquí necesitamos realmente de la transparencia que da el sistema democrático, de la lucidez de la prensa y de la atención de la ciudadanía cuando van ocurriendo estos hechos también.
Doctor, vamos a ir a la pausa, pero quiero quedarme con estos números. Entre 60 y 300 mil dólares, amigas, amigos, una prestación por parte de las redes de narcotraficantes para filtrar información y generar un círculo de, entre comillas, de información de inteligencia sobre los movimientos que van a hacer las fuerzas de seguridad del Estado paraguayo. Otra cosa que nos decía o nos confirmaba el doctor Pecci, el mal pago, la mala remuneración, que si bien voy a repetirlo, no es una cuestión determinante en la honestidad o no de la gente. Hay que decir que estamos entre los peores pagados. Nuestro sistema de justicia a nivel de jueces de primera instancia, a nivel desde secretario de juzgados, fiscalías y demás, como también de policías en el área operativa, estamos en la tercera parte de la región. Estos son datos internacionales, lo que cobran las mismas fuerzas en la región. Estos son números que nos hacen reflexionar y sobre todo voy a dejar la última parte que dijo el doctor Pecci para el siguiente bloque, los bienes. ¿Qué pasa con los bienes y qué pasa con estas acciones de comiso que terminan finalmente con el rechazo sobre el seguimiento? Lo vemos después de la pausa. Continuamos esta noche hablando con el doctor Marcelo Pecci, fiscal antidroga, y nos habíamos quedado en un punto, para mí por lo menos trascendental, dos puntos en realidad. El tema de la actuación de los jueces y policías, que vamos a hablarlo muy bien, y después el tema de los bienes. Doctor Pecci, nosotros no tenemos una ley de extinción de dominio. Eso hace que el comiso sea el camino por el cual ustedes fiscales tienen que solicitar a los jueces quedarse con la propiedad de los bienes, de los, por supuesto, huelga a decir, mal habidos u obtenidos a través de hechos ilícitos como tráfico de drogas, reducción, lavado de dinero de los narcotraficantes. ¿Es así? Correcto, no existe la ley de extinción de dominio, pero tenemos una herramienta que es sumamente válida y completa y que necesita ser ejercitada en forma más frecuente, que es el comiso. Y ahí, Sebastián, aparte del comiso tradicional, está el comiso especial y también está el comiso autónomo, que puede darse en casos inclusive que por algunos obstáculos o impedimentos no se pueda condenar físicamente a la persona, pero acreditada la ilegalidad del bien, este bien puede pasar al Estado. ¿Qué sucedió históricamente? Un proceso, sobre todo cuando es complejo, de asociaciones criminales, crimen organizado, puede durar 3, 4 años. Entonces, estos bienes naturalmente por su naturaleza se deterioraban e incluso están en un escenario propicio para sustracciones, robos, etc. Entonces, a partir de la ley de creación de Cenavico, esto pasa a ser administrado por esta institución. También hay que recordar que los fiscales, los jueces, no fuimos entrenados para administrar bienes, para hacer inventarios, ni para hacer negocios que puedan hacer redituable su valor. Simplemente disponer de la cadena de custodia de esos bienes a nivel probatorio. Entonces, con esta ley asegurada la prueba, hay una institución que es la que se encarga de administrar y de mantener el valor del bien. ¿Qué significa esto? Si la persona es conforme a la presunción de inocencia, es absuelta, se le entrega ese bien, pero ese bien custodiado, administrado. En términos más sencillos, si es un vehículo andando, si es un avión, va a estar hangarado. Entonces, si también se da la situación de condena, el Estado puede hacerse con estos bienes. ¿Y qué significa eso? Surte un doble y, ¿por qué no, triple efecto? En primer lugar, se sustrae de las organizaciones criminales una herramienta, un componente logístico fundamental para sus metas. En segundo término, se monetiza a favor del Estado estos bienes. Y en tercer nivel también, a nivel internacional, se defiende el hecho de un factor psicológico importante en el sentido de que surte una advertencia general para todos aquellos grupos que quieran perseverar, crecer o continuar en este negocio, en el sentido de que hay un Estado fuerte que, constatada una transgresión penalmente relevante y aplicada la incautación ya desde un primer momento,
puede estar administrando el propio bien. Ciertamente en uso provisorio, pero administrando con todos los controles que la ley prevé. Claro, garantizando, vayamos al Código Civil, ya que no puede haber una ley de extinción de dominio, lo que hace el Estado es mantiene el capital funcionando y lo que se beneficia es de lo producido de estos bienes. Doctor, entonces para tratar de comprender la magnitud de este problema, porque a mi criterio es un problema, en lo poco que yo me tocó legislar en esta materia en los 10 años que estuve en el Congreso, el narcotraficante siente una disminución, ¿cómo podemos decir? Una suerte de disminución de categoría cuando los bienes que le son utilizados o que le son confiscados pasan fuera de su control o sus cuentas son congeladas. Porque como decía una vez un profesor en la Universidad de Buenos Aires, decía, de hecho para eso traficaron, ¿no? O sea, para tener esos bienes, para tener esos lujos. Hay un problema también que se da, yo le escuchaba hablar a la ministra Karina Gómez hasta hace poco, cuando ella decía, o sea, no se puede poner tampoco a la venta así alegremente, porque si no las personas que compran van a recibir la atenta visita de algunos amigos de quien fue defenestrado, ¿verdad? Porque esta gente sigue en libertad. Y como bien usted ha señalado, hay gente que también desde los centros de reclusión todavía sigue manejando esos bienes. Entonces, el rol del juez, un juez como usted señalaba, que no hace lugar a una sentencia, por ejemplo, de decomiso especial, a una acción que ustedes dijeron, es casi tan perniciosa como el propio auto de prisión de un narcotraficante. Correcto, sin lugar a dudas. Y vuelvo nuevamente al ejemplo de la estancia de Neri Pinazo Ricardi, esa estancia en Ñabarì, la de 3 juicios realizados. Cuando meses pasados estábamos en otro procedimiento muy importante en la zona norte, teníamos información de inteligencia técnica que Ñabarì era justamente un receptáculo, un lugar de organización del grupo que estábamos investigando, o sea, un lugar de resguardo inclusive de personas que estaban huyendo. Entonces allí uno se puede realmente entender la magnitud de lo que era preservar Ñabarì. Y aparte, si bien aparecía este señor Pinazo, vuelvo a decir, condenado a muchos años por tráfico de drogas, toda la defensa del señor Jarvis Jiménez Pavão era la que aparecía en el escenario judicial. Y con tanto éxito que logró en forma, a mi criterio, totalmente absurda jurídicamente, evitar el comiso de ese bien. Entonces, estas actuaciones judiciales son sumamente desgastantes. En términos prácticos, si obteníamos una sentencia de comiso ya hace más de un año, evidentemente cuando hacíamos ese procedimiento, esa estancia no iba a ser un escenario importante de apoyo, de sustento para esta organización criminal que veníamos organizando. Y hacía un paralelo con la prisión preventiva, por supuesto que sí, porque ciertamente los bienes, el financiamiento son los que dan vida, lucro y permiten también lograr la compra de conciencias de estos grupos criminales para intentar revertir las actuaciones estatales. Esos nombres de esos jueces la gente puede entrar a ver los juicios y puede encontrarlo y también están en los diarios, doctor, ¿no? Por supuesto, son de público conocimiento, el acceso a los fallos es libre. Yo siempre he cuestionado los fallos. Los fallos tienen emisores, son del sistema jurisdiccional. Entonces, siempre hay que tener la valentía de, en términos correctos, pero en términos firmes, cuestionar aquellos fallos que están no sustentados jurídicamente, y no lo dice solamente el fiscal, lo dice la propia Cámara de Apelación, lo señala la propia Corte Suprema de Justicia, y también hubo de por allí algún intento de establecer algún secretismo jurisdiccional pero en un mínimo que me parece que tampoco puede tener cabida en nuestro sistema. Entonces, plena libertad y plena transparencia para los fallos. Esto que usted está señalando, doctor, refuerza la tesis de lo que hemos iniciado en este año con mucha fuerza, que es el acceso público, el acceso a las fuentes de información pública. Aquí hay un esfuerzo, porque hay que decir,
usted muchas veces tiene que litigar, me imagino que la mayoría de estos juicios no están en la capital. Sí, hay acordadas de la Corte Suprema de Justicia que los de tráfico internacional en particular, por la naturaleza transnacional, quedan en la capital, pero hay otros que quedaron por ejemplo, en Pedro Juan Caballero. Y realmente los resultados fueron prácticamente, para que la gente entienda, era como litigar en otra galaxia, ¿no? En otro planeta, en otro lugar, realmente, y nos costó muchísimo y hasta hoy nos cuesta avanzar todos aquellos casos que quedan sustraídos del control más exhaustivo del sistema jurisdiccional que existe en la capital. Pero aún así se han dado pasos muy, muy significativos. También en el tema de cooperación internacional hay que hacer mención a esto. Esto es algo que también la Fiscal General del Estado realmente lo atiende de una manera muy significativa, el tema de la colaboración internacional e interinstitucional, y es esta unidad de crimen organizado la que, paralelamente al narcotráfico, la que está llamada ahora a progresar en eso para realmente hacer frente a estas organizaciones. El tema de armas, también necesitaríamos un programa especial para hablar lo que es el tráfico de armas, lo que se necesita en Dimabel también para que sea una institución creíble. Hemos tenido muchísimos problemas con los sistemas que maneja Dimabel, en el sentido que buscando muchas veces un órgano rector de apoyo a las investigaciones nos encontrábamos que el problema se iniciaba allí. Entonces, esto tiene realmente prolongaciones variadas y todas muy, muy complicadas, ¿no? Doctor, usted habló sobre el tema de la circunscripción judicial de Amambay, que es una cuestión que subyace allí, lógicamente, el tema de seguridad. A mí me ha tocado, y lo tuvimos aquí en este programa ya hace un tiempo, el año pasado, una investigación de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí con la Universidad de Buenos Aires, del doctor Juan Mario Solís Delgadillo y del doctor Marcelo Moriconi de la UBA, donde ellos presentaban en el mapa de violencia, me estoy olvidando de un investigador paraguayo también, que en el Atlas de la Violencia Final, el doctor Peris, Carlos Peris, que es un investigador paraguayo, pero a lo que iba es, y cumpliendo con los tres investigadores, cuando el promedio de homicidios en el Paraguay nos señala de que el Paraguay es un país no violento, entre comillas. No llegamos a la cifra de 10, 11 muertos por cada 100.000 habitantes. Pero si eso diseccionamos y nos vamos a Amambay como un universo, la cifra trepa a 69,5 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto básicamente se alinea dentro de la hipótesis de la investigación, donde el tráfico de drogas hace que países de Centroamérica, sumado a Venezuela, sean los países más violentos de América Latina y del mundo, con cifras inigualables, ni siquiera en Siria, que hace poco vimos que tuvo una guerra civil con infiltración de terrorismo. Esto tiene que ver con el tipo de magistrados que están en esas circunscripciones judiciales, con el tipo de seguridad que se les da. ¿Qué nos falta para que funcione el Poder Judicial a nivel jurisdiccional con con menor displicencia, para ser finos en el uso del lenguaje, en frontera, doctor? Sí, exponencial la diferencia, ¿no? Esa estadística me acuerdo también haber percibido en su momento y era muy ilustrativa de lo que es el crimen organizado, porque no hay otra explicación allí. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, salvando siempre la existencia también de buenos magistrados en esas circunscripciones, sí hay problemas mayores que en la capital, y ciertamente se da hasta como una institucionalización de que eso ya está, ya es una corriente común, que realmente una persona acusada del crimen de tráfico, a pesar que la ley lo prohíbe, pueda recuperar su libertad. Que una persona que dice que tiene una arritmia, pueda, se le pueda haberle concedido
un traslado bajo custodia a un centro médico y sin mayor fundamento científico médico nuevamente se va a 6 meses y nunca más vuelve a la cárcel. O sea, cosas así quedan como normal allí. Y en otros lugares. Como usted dice, estamos hablando de otro planeta. Sí. Nuestro Código Procesal Penal y nuestro Código Penal allí son de una aplicación absolutamente relativa. Sí, hemos tenido casos que realmente así lo señalan. ¿Te acordarás, Sebastián, el caso de las, vamos a llamarle, entre comillas, sustracción de casi 300 kilos de cocaína a los concejales, acusados ya a esta altura del proceso de la propia jefatura policial de la Mambay? Bueno, ese es un caso sumamente ejemplificativo en cuanto a este tipo de situaciones. Y uno de los concejales acusados, voy a personalizar el ejemplo que acabo de señalar, hasta ahora no vuelve a su hogar. Cuando la propia Cámara de Apelaciones de la Mambay había señalado un tiempo limitado y a partir de ahí, bueno, fue imposible realmente revertir. Ahora tenemos una acción en la Corte con la perspectiva de que podamos progresar y obtener un fallo para revertir. Ese es un ejemplo de una causa que quedó asentada en Pedro Juan Caballero y es de muy difícil culminación, por decirte así. Cuando usted dice que vuelva a su hogar, dice, él está, o sea, pesaba sobre él, o debería pesar sobre él una restricción de arresto domiciliario. Él tenía una prisión preventiva. Está el derecho constitucional a la salud, para ser claros con la gente. O sea, si una persona que está presa no tiene realmente las posibilidades de ser atendida en prisión, se le lleva bajo segura custodia ida y vuelta a un centro de salud. Pero eso no significa que sin un argumento médico válido ya pueda ser sine die, sin fecha, hasta el tiempo que sea, prácticamente desnaturalizando, burlando la prisión preventiva. Son ese tipo de situaciones las que a diario se dan, o la sustracción de evidencias en ese sentido. Y te acordarás también, Sebastián, el caso de 19 narcoavionetas también incautadas en Pedro Juan Caballero. Y ahí es un ejemplo también válido de cómo realmente se puede obtener éxito en este tipo de intervenciones, en el sentido que es cierto, quizá haciendo una multiplicación de esos aviones en el mercado negro, estas organizaciones puedan reinstalar esa flota. Pero evidentemente el haber vulnerado el hangar adyacente al aeropuerto, el haber investigado a ciertos funcionarios de Senat y al haber al haber incautado los aviones, evidentemente se generó un perjuicio tangible también para estas organizaciones. Y ahí tuvimos muchísimos problemas en el órgano, en el ámbito jurisdiccional, porque ciertamente jueces ordenaron entregar estos aviones que ni tenían número de serial correlativo con la matrícula ploteada, etcétera. Y bueno, tras recusaciones y apelaciones hemos a nivel del Ministerio Público logrado revertir estos fallos y preservar la incautación de esas avionetas, ¿no? Hay 2 jueces que dictaron estos fallos, una de ellas ya ha renunciado y otro fue suspendido por el jurado de enjuiciamiento, pero continúa en funciones actualmente. Increíble. Vamos a ir a la pausa, doctor, pero quiero quedarme con esto. Acuérdense bien de lo que nos está contando el doctor Pecci. Lean las noticias, los fallos y conozcamos quiénes son los jueces. Y vamos a ir finalmente a esta última parte, al tercer bloque, que viene después preguntándole sobre cuáles son las consecuencias sobre las fuerzas de seguridad, que quedó pendiente el tema de la policía, esta última desaparición de evidencias y sobre todo cuál es el rol de la política en todo esto. Volvemos a seguir. Continuamos hablando esta noche sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico, sobre los bienes incautados. ¿Qué se hace con los bienes incautados? ¿Por qué no tenemos, hablábamos con el doctor Marcelo Pecci, una ley de extinción de dominio? ¿Qué es lo que debería hacer la Senavico? Nos estuvo explicando. Y finalmente, bueno, volvemos al último punto. El comandante de la policía dispuso
la vigilia por parte, o el resguardo por parte de determinados agentes de la Policía Nacional de los bienes incautados hace unos días. Sin embargo, esos han desaparecido. ¿Qué hacen desde la Fiscalía, aparte de, me imagino, de sentir una profunda frustración por este tema? ¿Y qué se hace en los países donde funciona un poco mejor el combate al crimen organizado con los policías y con la comandancia de la policía en este tipo de casos? Bien, el procedimiento fue muy exitoso, yendo al origen, y justamente ahí hay que destacar que hasta el propio comandante fue allí, dio toda la logística necesaria y logramos realmente aprender a 15 personas seriamente sospechadas de ser del grupo logístico o los eslabones más bajos pero ejecutivos del grupo de Minotauro. Lo hicimos con la fiscal Alicia Saprissa, el fiscal Hugo Volpe de la Unidad de Crimen Organizado, el doctor Armando Cantero también de allá. Entonces, por un lado, se nota todo el esfuerzo de que se invirtió en ese procedimiento, y en contrapartida, realmente con lo que pasó, es frustrante darnos cuenta del poder que manejan estas organizaciones. Lo entendemos realmente, y para que la gente una vez más pueda entenderlo en forma práctica, eran vehículos o que no tenían llaves o que estaban los motores desarmados, el tren delantero, o sea, imposibilidad de moverlos en ese momento, más allá que a medida que hacíamos allanamientos surgían otros varios lugares que teníamos que allanar. Entonces, con una segura custodia lacrado, eso debería estar protegido, pero realmente llama a la reflexión, porque la vulneración de eso, bueno, evidentemente hay un equipo de fiscales ya conformado por la doctora Sandra Quiñones, por la fiscal general del Estado, a quien rápidamente le comunicamos esta situación y tomó todas las medidas del caso, y creo que van a poder avanzar, pero ciertamente es realmente inentendible, por decirlo de una manera, y frustrante que pueda darse este tipo de situaciones. Y bueno, justicia objetiva y firme, Sebastián, realmente ese es un parámetro que tenemos que ratificar una vez más. Nuestra actuación siempre va a ser objetiva, firme, y en el lenguaje también de las personas que están vinculadas a estas organizaciones criminales, ellos saben perfectamente lo que es ganar o perder, como lo dicen ellos, en este tipo de situaciones. Nosotros cumplimos nuestro trabajo, ellos buscan los medios para burlar o para desviar la efectividad de los órganos de seguridad estatal, del Ministerio Público y del sistema judicial en general. Y bueno, en esto consiste, digamos, el día a día de esta labor. Entonces, ciertamente muchos de ellos cuando son aprehendidos, cuando sus bienes son incautados, entienden perfectamente que se dio por una actuación normal y firme del Ministerio Público, pero a su vez con una presencia estatal bastante importante, ¿no? Fue el mayor decomiso de cocaína de la historia hace unos días, son 2.2 toneladas, doctor. Pero sin embargo, siempre nos invita a pensar o reflexionar, realmente es una victoria, esta es una victoria parcial. ¿Cómo podemos definirlo a esto cuando hablamos que se encuentra tan inficionado el problema del narcotráfico en nuestro país? Porque ahí me hago cargo yo de lo que voy a decir, ¿verdad? O sea, aquí hay un comandante de policía y ahí hay estos policías que con absoluta seguridad, porque me ha pasado a mí, van a volver seguramente a sus carreras en algún tiempo y van a tener algún tipo de promoción a puerta cerrada, porque recordemos que las sesiones del Senado para el ascenso de policías y militares de rango superior se hace a puertas cerradas, y pareciera que esto queda absolutamente en la nada. ¿Qué más podemos hacer aparte de las cuestiones tradicionales? Y quizás entre aquí en algunas cuestiones que no tengan que ver con su propia especialidad, y usted tiene toda la libertad de decirme los temas. Se habla dentro del círculo de fiscales, hablo de magistrados en general que combaten al narcotráfico, especialistas del tema, sobre el tema de que realmente puede haber una política de penalización que fuese exitosa, es exitosa. ¿Cuál ha sido la experiencia internacional al respecto, o qué nos queda como país de aquí a futuro? Sí, el narcotráfico y el crimen organizado no escapa
a los factores de incidencia que tienen otros flagelos de la sociedad, tiene ciertamente sus particularidades. Y está instalada en todos los componentes. Para mí lo más, sinceramente te digo, lo más destacable y más importante es en aquellas autoridades que tienen que guiar al país, que justamente estén sospechadas de este tipo de ilícitos, es realmente preocupante. Y si el sistema llega a ellos, bueno, por un lado, como muy bien lo dijiste, parcialmente gratificante, porque quiere decir que se está también acertando en las estrategias de persecución penal, pero ciertamente es bastante preocupante. Y sí, también en ese sentido se habla mucho de la despenalización, de las permisiones, del uso de ciertas drogas también, y bueno, en particular de la marihuana. En la cocaína creo que realmente está muy lejos por sus componentes mismos, químicos, dañinos y demás. La marihuana ciertamente se ha habilitado un debate que yo como fiscal ciertamente no, como bien lo señalaste Sebastián, no es mi ámbito propiamente el de la investigación científica, pero sí con conocimiento del día a día en esto, sí te puedo decir que Paraguay tiene que estar abierto a un debate sociológico, antropológico y científico serio, que hasta ahora estuvo entre inexistente o muy incipiente. Entonces, no podemos quedarnos tampoco cerrados en todo eso. Es parte del problema y necesitaríamos también otro programa para hablar de lo que es la demanda de drogas, ¿no? En el sistema de salud pública que afecta, qué respuesta da al sistema de educación y de salud pública para todos estos componentes bastante dañinos para nuestra sociedad. Existe un temor, yo no sé si infundado o no, y por eso tenemos la oportunidad, el privilegio de hacerle esta pregunta. ¿Va a haber un cambio de política tan radical en el Brasil? Por eso es que se habla de que hay supuestamente una avalancha de capos narcos que van a pasar la frontera hacia el lado paraguayo por el gobierno de Bolsonaro, ¿o es un poco parte del folclore propio de nuestros países latinoamericanos? Bueno, yo trataré de no ser tan pesimista, pero creo que no lo soy si señalo que es una tendencia. Es una tendencia porque ciertamente se están, digamos, optimizando allí las acciones y en cierta manera radicalizando las acciones contra estas organizaciones criminales a fuerza de experiencias negativas también del Brasil, porque sus cárceles de máxima seguridad están realmente muy comprometidas por todo lo que es el PCC, con todos sus estatutos, con su disciplina, con sus pagos, manejando desde adentro, Comando Vermelho, primer comando de la capital, primer comando de la zona de Santa Catarina también, por citar algunos, la Familia del Norte, son muchas organizaciones. Entonces, ciertamente los exponentes externos de estos grupos encuentran zona de confort en el Paraguay. ¿Cuál es la tarea del Estado paraguayo a través de sus órganos? Ciertamente a través de la persecución penal del Ministerio Público, a través de las sanciones del Poder Judicial, a través de las fuerzas de seguridad, demostrar que evidentemente el Paraguay no va a ser contemplativo ante estas situaciones y actuará en forma concreta. ¿Cómo se realiza esto? Jerarquizando, premiando a todos aquellos funcionarios que realmente están cumpliendo bien su labor y realmente teniendo mucho carácter y siendo firmes a nivel estatal con todos aquellos grupos o personas que así no lo decidieran hacer. Y para finalizar, desde el punto de vista del Ministerio Público, ciertamente estamos muy comprometidos con eso, con la cooperación interinstitucional, y creo que vamos por buen camino. Por último, doctor, en otras cuestiones, el tema de ir armonizando las políticas de combate con el Brasil y con la Argentina. Creo que ambos países, por ejemplo, tienen la ley que le autoriza el derribo de aeronaves, pero nosotros no lo atendemos. Yo no digo que vayamos corriendo al Congreso a pedir una ley de derribo porque me parece que ni siquiera tenemos radares. O sea, ¿cuáles son los pasos que en materia de infraestructura serían razonables para llegar a ese nivel de... porque me imagino que si el Paraguay tuviese la misma lógica que el Brasil de poder y la misma capacidad, hay que decirlo,
de poder interceptar una aeronave, no matar a una familia que va llevando a un niño enfermo, sino tratar de derribar una nave que no accede al tema de aterrizar después de uno o más pedidos. ¿Cuáles son las cosas que en tierra, en aire y también en instituciones necesitamos? Bueno, un sinceramiento en cuanto a la problemática. La problemática ciertamente no pasa solo por la ley, sino también por qué compromiso y qué factores humanos tenemos. En el aeropuerto hay reglas establecidas y ciertamente, hablando mucho con la nueva administración de DINAC, ciertamente pude notar que persisten esos problemas y ellos están dando lucha, están con una predisposición muy amplia también a revertir. Por ejemplo, anteriormente un avión privado de los pequeños llegaba a plataforma y el controlador de tránsito aéreo a 100 metros simplemente señalaba, bueno, la matrícula es ZP AAA. Ah, ok, le da un check positivo. Pero si se acercase a verificar como debería ser, iba a notar que esa matrícula no está pintada como debe ser, sino está ploteada y que el número de serie no corresponde a ese avión. Entonces es un avión clandestino clonado, pero nunca se hizo eso y no. Entonces hay que empezar por el compromiso de las personas para también así que así sea importante ya aplicar y tener un radar y debatir realmente los medios, entiéndase, derribo de aeronaves o cualquier otra medida coercitiva que vulnere nuestra ciudadanía. Entonces, yendo una vez más a lo principal, hace falta compromiso y realmente yo creo que hay recursos y creo que en lo que a mí respecta, el gobierno nacional está dando muestras de eso, también a nivel de Senat. Lastimosamente la anterior administración de Senat, la inmediatamente anterior, fue realmente muy baja en productividad y realmente los diferentes estamentos internos de Senat estaban prácticamente de brazos caídos. Hay que reconocer, y yo lo pude constatar como fiscal antidroga. Entonces, ahora celebro que realmente en Senat hayan bastante progresos también. Espero que la DINAC también persista con esta actitud y en la Policía Nacional tenemos también un grupo muy calificado de personal que está comprometida con esta función. Doctor Pecci, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Sebastián. También el gusto fue mío y saludo a la audiencia. Mucho éxito. Estuvimos con el doctor Marcelo Pecci, fiscal antidrogas, y nada más en este espacio final de reflexiones me gustaría a mí hacer tres y empezar quizá por la parte final de la entrevista del doctor Pecci. Y acuérdense, nosotros empezamos hablando de la Fiscalía, luego hablamos de la Policía, hablamos de la Senat, pero terminamos hablando de personal que está tan lejano en nuestro imaginario, me imagino suyo y mío, que no estamos todo el día en esto, como por ejemplo personal de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Y bueno, y ahí empezamos a ver el tema de vienen en aviones, para detectar los aviones hace falta radares, para que saber qué dicen los radares hace falta operadores. Y para saber los operadores hay que nombrar a la persona correcta, y para nombrar a la persona correcta, la persona que tiene que estar al mando de eso tiene que tener algún presupuesto. Para darle presupuesto, finalmente el Congreso Nacional tiene que otorgar algún tipo de política con respecto a ese tema en conjunto con las demás autoridades. O sea, imagínense lo complejo que significa este tema cuando estamos hablando de un Estado que en plena etapa de educativa, que estamos iniciando en este mes, todavía no sabemos a ciencia cierta, ojalá que todos estemos equivocados, si es que todas las aulas de nuestros niños van a estar listas en el sistema educativo, sobre todo público, para recibir a los niños. O sea, imagínense qué tan lejos estamos todavía de establecer prioridades. En segundo lugar, una cuestión que también le hemos preguntado esta noche al doctor Pecci es dónde queda, por ejemplo, el comandante de la Policía Nacional que le dijo: mi hijo, vos y vos se van a quedar a cargo de estos bienes. Los bienes desaparecieron. ¿Dónde están esos 3 policías? ¿Qué va a pasar con la responsabilidad política del comandante? Porque el comandante tiene una responsabilidad política, el ministro del Interior tiene una responsabilidad política, y sobre todo cuando nos preguntamos estas cosas, nos preguntamos de otra parte de esta historia, que es preguntarnos dónde está la oposición, porque la oposición es la que se tiene que encargar de señalar este tipo de cuestiones. Por eso es que siempre decimos en este espacio, desde donde podemos y desde donde podemos, que un gobierno no puede ser bueno ni malo si no tiene una buena oposición. ¿Por qué? Porque es la que te marca la cancha. Y en tercer y último lugar, hacer esta reflexión. Creo que este gobierno ha dado señales claras de que no va a transigir con ningún tipo de organización criminal,
Y a las pruebas me remito. O sea, una de las personas que cayó con el famoso Cucho Cabañas fue el diputado Ulises Quintana. Hoy en día está privado de su libertad. Es un hecho inédito, es un hecho desagradable seguramente, porque lógicamente, más allá del aprecio o no que se pueda tener por el diputado, es una cuestión bastante complicada explicar institucionalmente que tenemos a un diputado preso, a un senador preso por lavado de dinero, o sea, ya ha renunciado a su banca. Y estas cuestiones, lógicamente, nos tienen que señalar luces en el tablero de que hay una conexión, a veces por acción, a veces por omisión, a veces de manera voluntaria o a veces de manera casual, entre la política y el crimen organizado. No querer ver eso es querer tapar el sol con un dedo, porque lógicamente cuando nos preguntamos cómo pueden desaparecer de las narices de los policías los bienes que han sido incautados, pues entonces lógicamente tenemos que pensar que alguien dentro de la estructura del Estado le está dando cobertura a esta gente. Le está asegurando que no van a terminar o presos o muertos. Porque a lo que no deberíamos tratar de llegar es a lo que ha ocurrido en muchas fronteras. Se destaca la de México, pero porque sale nada más que en documentales, pero también en la de Guatemala, también en la de El Salvador, donde la gente te dice que él confía más en el narco que en la policía. Porque el narco tiene camiseta de narco. El policía te tiene que cuidar, pero a la vez también hace de narco. Y ese es el problema finalmente, lo que recuerdo nos decían los oficiales colombianos de la policía que vinieron hace unos años a dar capacitaciones. La sociedad tiene que estar orgullosa de sus fuerzas de seguridad. O si no, es muy difícil combatir el crimen. Si nosotros nos manejamos en un mercado informal, hoy el Banco Mundial publica una encuesta donde el 71% del mercado laboral paraguayo es informal, pues es muy probable de que en ese grupo 71% haya gente que esté trabajando en el microtráfico. Y nosotros tenemos que aceptar de una u otra manera que hemos fracasado en las políticas tradicionales de generación de empleos. Y que si hemos sido agresivos, tenemos que ser 10 veces más agresivos. Porque este es un tema que no nos va a explotar en la cara, porque nuestro bono demográfico ahora se está dando. Ahora está entrando una gran cantidad de gente que puede hacer que este país vaya para arriba, pero para eso tienen que tener un trabajo digno. O si no, la salida, y ustedes han escuchado aquí al fiscal Pecci, finalmente es la droga. Quizás sea por eso que la droga sea, no sé si bien vista, pero tolerada en zonas de frontera, porque ocupa mano de obra, porque da trabajo, porque ayuda a la gente más pobre y finalmente son los capos unos grandes benefactores finalmente, eso lo sabemos, ¿verdad? De instituciones no tan nobles y de instituciones muy nobles, como también lo hemos visto y no solamente en películas. Ese tipo de reflexiones creo que son necesarias hacer con mayor frecuencia para poder apuntar realmente a cuáles son los problemas graves que tenemos en nuestra sociedad. Y el problema de las drogas no está solamente en el consumo, que ya es una desgracia lo suficientemente grande. El problema de las drogas está en que aunque no consumas, aunque le cuides a tu hijo, puede haber una balacera como hubo aquí en el barrio, aquí cerquita del canal, aquí a 3 cuadras, en el barrio Salvador del Mundo, donde finalmente mataron a un narco y a su hijo. Y uno podía estar al lado. Espero que haya servido de reflexión esta discusión del día de hoy y nos encontramos el próximo martes con más debate. Gracias.